El contragolpe es el tema que vamos a estar hoy conversando, hablando y a la vez también poder aprender de este tema. Este es un tema muy interesante porque gran parte, recuerde que en guerra espiritual o algún área siempre vamos a tener algún ataque. El enemigo siempre va a hacer, son dos cosas diferentes, el contragolpe y el espíritu de venganza. Si alguien no tiene claro y me dice en el chat, pastor, qué es el contragolpe o qué es el espíritu de venganza, para que así todos vamos aprendiendo que no son los mismos. Entonces, cuando podemos nosotros tener una batalla, una de las cosas que lo que menos se hace en una batalla es la recuperación, porque de todo ataque hay una resistencia. Muchos, como no se recuperan de una batalla, el enemigo los puede hacer prisioneros de guerra. Hay otro tema también que hemos escrito que es prisionero de guerra. Ese es otro tema también muy interesante. Entonces, ¿cómo a veces el enemigo nos toma prisionero de guerra? Porque nosotros estuvimos en una batalla. Mire qué interesante. Y a lo mejor usted ganó esa batalla. Habla de una batalla espiritual, un ataque del esposo, un ataque de los hijos, un ataque en la familia, un ataque en la economía, y usted se preparó y peleó y ganó la batalla. Pero ¿qué pasa? Muchas veces no hay recuperación de la batalla. Ojo con esto, que esto es muy interesante. Cada vez que usted gane una batalla, recupérese. ¿Por qué? Porque es una lucha espiritual y en una lucha espiritual hay cansancio. Es lo mismo que en lo físico. Cuando hay una lucha en lo físico, los soldados tienen que guerrear, los soldados tienen que batallar y a veces esas batallas se vuelven muy potentes. Pero en esas batallas hay un término también en lo que es guerra, en la recuperación de la batalla. Los soldados que van a una guerra se tienen que recuperar, le dan un tiempo para recuperarse físicamente, emocionalmente y en el cuerpo. Pero lo que nosotros no hacemos como cristianos es recuperarnos. Mire qué bonito este detalle, porque nosotros ganamos la batalla y decimos, ah, gloria a Dios, vencimos, el enemigo fue expulsado y el enemigo se fue. Pero ¿qué hacemos? Nos relajamos, aún muchas veces en esa confrontación hay herida, hay golpes, hay desilusiones, hay temores, hay miedo, porque es la batalla. Usted lloró, se desilusionó, usted batalló, se cansó, ayunó, otros no ayunaron. Entonces, en toda esa confrontación existe lo que es la recuperación de una batalla. Mantengan esto, que esto es muy importante porque va a venir una resistencia. Muchos quedan prisioneros de guerra porque no se recuperaron de la batalla. Entonces, en el área militar, el contragolpe es un área de reacción ofensiva por la batalla que ya antes fue hecho. Cuando viene entonces un espíritu de contragolpe, es un ataque de inmediato. Después de haber tenido una victoria sobre nuestros enemigos en cualquier área del mundo espiritual, el enemigo va a tratar de siempre volver a atacar. Por eso que no hay que confiarse. Recuerde que claramente dice el Señor, el que esté firme, mire que no caiga, observe, esté atento, pero existe la recuperación de la batalla. El contragolpe es como podemos ver ahí en la imagen que el enemigo va a tratar de cambiar el estado. Es como el animal, vemos un perro, que cuando muchas veces ese perro te ataca, tú le das una piedra, o incluso tú haces como que vaya a tomar algo y tirarle, el perro se echa para atrás, pero después vuelve a atacar. O tú le tiras algo, se echa para atrás, pero vuelve a atacar. Ese se llama el contragolpe. Por lo general, cuando uno también sueña con, con perros, se llaman contragolpes, son batallas. Los perros siempre están asimilados al mundo espiritual a contragolpe. Usted pues, a lo mejor soñó que un perro lo mordía, pero al mundo espiritual ese es un contragolpe. Entonces Dios te está mostrando, cuídate, va a venir, puede venir, o ese sueño es para anularlo, que lo hemos hablado muchas veces, que hay sueños que se tienen que derribar para que no surjan efectos ni al mundo físico ni al mundo espiritual. Tenemos la historia de Jezabel, que hemos dado a conocer. Recuerde que Jezabel con Elías le quería matar por haber matado a 450 de Baal y 400 de Acera, los mató
o lo destruyó Elías. Pero mire qué interesante, después de haber hecho eso Elías, inmediatamente vino el mensajero, porque Acab le contó a su esposa Jezabel, y Jezabel inmediatamente le manda un mensajero, que es el término malak. Un malak es un mensajero. Puede ser un ángel, también mensajero, los ángeles son mensajeros. Entonces Dios a través de esto nos está enseñando cómo actúa el enemigo. Jezabel le envió un malak. Inmediatamente, no pasó ni mucho tiempo. Y el mensaje todos los conocemos, donde ahí le habla que va a tener Jezabel su cabeza en sus manos al otro día. De ahí Elías, sus emociones son alteradas y todos conocemos la historia, que va por el campo, se mete debajo de un árbol y ahí empiezan los sueños alterados, de ahí se va a la cueva y todo lo que conocemos. Efesios 6:12 nos dice de la siguiente manera. Y voy a leer Efesios 6:12. Me gusta leer esa versión porque aclara mucho cómo son nuestros espíritus. Valera dice, no tenéis lucha contra sangre ni carne, sino principados, potestades, gobernadores, potestades y todo el mundo espiritual y hueste. Pero Efesios 6:12 a la versión amplificada dice así, de la siguiente forma. Porque nosotros no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra maestros. Tomen nota de eso. Contra maestros y expertos en guerra espiritual. Mire qué bonito. O sea, nos da una idea más amplia de que estos espíritus son maestros. Los demonios que muchas veces atacan no son cualquier demonio, a pesar de que son de bajo rango. Los espíritus inmundos que atacan no son cualquier espíritu inmundo. Muchos son maestros en ataques. Por eso se llaman maestros y expertos en guerra espiritual. Entonces, eso tenemos que nosotros reconocer de que el enemigo tiene un escuadrón, una élite de gobierno del mundo de las tinieblas, capacitados para la guerra. No son cualquier espíritu que te ataca. Por eso que cualquier espíritu, sea inmundo, sea de espíritu de demonio, el mismo Satanás o cualquier espíritu, ellos saben dónde tiene que atacar. Recuerde que lo hemos enseñado en otras clases, que lo estamos viendo en Mesa de Demonios. Ahí hablamos que ellos planifican desde el inframundo un ataque. Ningún ataque tampoco va a ser de la noche a la mañana. Ese es un contragolpe. El enemigo manipula, trata de colocar ataque. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Según la escritura, tenemos que revestirnos. Estamos en Efesios 6:12. Pero muchos leemos en Guerra Espiritual Efesios 6:12, que está bien, pero leamos el verso 10. Esto es lo que tenemos nosotros que hacer primero. ¿Qué dice? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Eso es lo que tenemos que hacer. Después de un ataque, después de una batalla, recuerde que existe la recuperación de la batalla. Y ahí aplica fortaleceo. Esto significa que si usted tuvo una lucha, tuvo una batalla, tuvo un accidente o ganó una batalla, recupérese inmediatamente. ¿Cómo se recupera? Señor, eso el hablar. Señor, yo te entrego esta batalla. Gracias porque gané. Gracias porque tú me diste la fuerza. Gracias porque me diste la victoria. Salí adelante, pero te entrego que me des la fuerza. Señor, dame la fuerza. Fortalece mi espíritu. Fortaleceos en el Señor, no en nuestra fuerza. En el Señor. Señor, fortalece mi espíritu. Fortalece mi alma y fortalece mi cuerpo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Pero eso, ¿quién lo hace? ¿Por qué no se hace? Porque no se enseña. Y mire qué interesante, porque muchas veces nosotros ganamos una batalla, nos confiamos y viene otra batalla, y seguimos y viene otra, y seguimos. ¿Y cuándo te recuperas de la batalla? ¿Cuándo te recuperan decir, Señor, fortaléceme, dame fuerza, todo lo puedo en Cristo? Y no es solamente saber estos textos, hay que vivirlos. 2, el verso 11. Revestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las insidias del diablo. La Valera dice contra todas las acechanzas del diablo. Hemos visto que la palabra acechanza es un término que es insidia, que lo vamos a analizar también. Revestidos. Y esto nos está diciendo, colócate una armadura dentro de otra armadura. No dice eso. Muchos dicen, bueno, si yo me coloco 3 o parcas, no sé cómo se llama acá, 3 corazas, 3 chamarras,
si me coloco 3 o 4 chamarras, estoy más fortalecido. No es eso lo que dice el Señor. Cuando dice revestido, tome atención a esto, que esto es muy interesante. Dice el Señor, revestido de toda la armadura de Dios. Cuando dice revestido, significa que la primera armadura que tú llevas, tienes que quitártela. Dios dice, quítate tu armadura y colócate la mía. Eso es revestirse, porque la tuya no sirve. Hay mucha gente que lidia con su armadura, con lo que sabe, con lo que ha aprendido, pero muchas de esas armaduras llevan heridas, llevan dolor, llevan cansancio. Esas armaduras llevan tristeza, no se recuperan, pero sí están en una batalla. Entonces Dios dice, quítate la tuya, colócate la mía, porque muchas veces esas armaduras son de heridas, son de dolor, son de trauma, son de situaciones de un pasado. Y ahí donde Dios dice, sacúdete, tienes que sacudirte de eso. Sacúdete del polvo, colócate la armadura de Dios, no la tuya. Porque cuando tú vas con tu armadura, ¿qué pasa? ¿Le ha sucedido que hay gente que anda siempre a la defensiva? ¿Por qué? Porque tiene su propia armadura. No está con la armadura de Dios. Anda a la defensiva. Siempre anda a defensiva. En cualquier cosa. Porque está luchando contra su propia armadura. Le dicen algo, inmediatamente sale. No, que la palabra dice que no, y que Dios me dice. Y empezamos a atacar. No es la palabra para atacar, no es para contender. Y eso porque tú estás luchando con tu propia armadura. Entonces Dios dice, sacúdete de eso, quítatela. Recuerda lo que le pasó a David. Y ya vamos a las preguntas, así que prepare su pregunta. Leo en el chat también las preguntas si hay, y también acá lo vamos a hacer. Si hay preguntas del tema, vaya ahí colocándolas en el chat. Quiero ver sus preguntas si estamos entendiendo el tema. Recuerde a David que David cuando fue a dejarle pan a sus hermanos, porque sus hermanos eran todos guerreros, todos eran soldados del rey David. Y cuando llega con sus hermanos, los hermanos lo empiezan a menospreciar. ¿Y qué haces aquí? Y ahí él empieza la confrontación y Goliat le empieza a amenazar 40 días con su noche amenazándolo. Hay aquí algún hombre. Y decía un hombre, o sea, diciendo, estos son puras señoritas, estos son niños. Ese es el significado que quería decirle. O sea, destruir la imagen de soldado. O sea, eran soldados cobardes. Eso es lo que le estaba diciendo el Goliat a través de la mente. Por eso tengamos cuidado de lo que escuchemos. No crea todo lo que escucha. Entonces, cuando viene esta confrontación en el mundo espiritual, ahí donde nosotros tenemos que saber que este ataque se produjo en un área espiritual y física. Y cuando nadie podía, todos tenían miedo, y David dijo, yo voy a ir con este filisteo incircunciso. Y ahí él dice, yo voy a ir. Nadie le creía. Saúl le dice entonces, lo acepta que él vaya, y ahí tenemos toda la otra historia, que tú vas a la guerra, yo te doy mi hija, y todo un cuento. hay mucho que... Con la hija de Saúl, claro. Entonces yo no sé si David lo hizo, pero bueno, ese es cuento de David. No nos metamos en esa chismaera. Señor, reprenda la chisme. Entonces, Saúl le pasó una armadura. Y cuando se colocó la armadura, como que no se sentía cómodo, no podía caminar, porque no era lo que él tenía. Entonces, hay cosas que nosotros vamos a tener que quitarnos. Hay armaduras que tenemos que quitarnos. ¿Cuáles? Tu armadura. Porque nuestra armadura es de Dios, esa es la original. Pero a veces nosotros nos colocamos armadura. Ejemplo, cuando vemos que el otro predica de esta forma, nosotros nos colocamos armadura y predicamos igual. Eso pasó en los años, no me recuerdo qué año, cuando predicaba Gigi Habla y hablaba las lenguas, y salieron muchos Gigi Hablas por todo el mundo, hablando igual, hablando las mismas lenguas. Esas son armaduras que no son genuinas, son usadas. Quítate esa armadura. Y en muchos casos nosotros podemos tener a una persona, reconocerla, podemos tener a personas que admirarla, honrarla, pero no hacer todo lo que él haga en el sentido como habla, como grita, como hace, como patalea, como se da vuelta carnero. No hacer eso. Entonces, al entender esto, necesitamos nosotros que para que no vengan ataques, quitarnos nuestra armadura. Recuerde que en este texto decía revestido para la armadura de Dios, para que pueda estar firme contra las insidias. La Valera le dice las maquinaciones. Aquí tenemos el texto para que usted vaya anotándolo, y de ahí ahora vamos a las preguntas. Que insidia significa
o ardide. Es la misma palabra, significa esquema, plan y trampa. Es el significado de una insidia. O sea, el enemigo hace un plan, hace una trampa, hace todo un esquema. Él no ataca porque quiere, los demonios no atacan porque quiere, planifican, hacen trampa, hacen un esquema. Ese se llama trampa, viene de la palabra ardide. Ardide viene de la palabra metodeia. Metodeia viene de la palabra modus operandi. El ataque del enemigo es un modus operandi. Muy interesante todo eso. No sé si hay preguntas, les leo. Si hay preguntas las pueden hacer. No sé si acá hay preguntas. Les escucho para que así vamos viendo si estamos entendiendo el tema. Recuerden que hoy estamos a través de la palabra en el Zoom y haciendo en esta célula de conversar, de edificarnos y todos aprender este tema. ¿Preguntas? Están calladitos, en nombre de Jesús. ¿Cuál es la diferencia de un ataque, de un contragolpe a una prueba de Dios? El ataque de un contragolpe a la prueba de Dios. El ataque del contragolpe es un ataque del enemigo porque es rápido. Siempre va a ser rápido, te va a querer destruir, te va a querer dañar. Ahora la prueba, ahí nosotros por eso es que tenemos que discernir, viene el discernimiento de espíritu. Y cuando pase esto y a lo mejor usted no entienda, ¿será un ataque o será una prueba? Pregúntale al Señor. Señor, inmediatamente pregunte, Dios, esto que me está pasando es o un contragolpe del enemigo o tú me estás dando una prueba, y Dios le va a dar, usted va a sentir en su espíritu, porque el Espíritu Santo a través del Espíritu nos da discernimiento también, pero también es bueno consultar al Señor, preguntar, porque puede ser un ataque del enemigo, pero puede ser una prueba que se parecen. La Escritura dice que en el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, yo he vencido al mundo. Entonces, ahí donde nosotros tenemos que preguntar al Señor, decir, Señor, y pregúntale al Señor, ¿es una prueba? ¿Es un contragolpe? ¿Qué está sucediendo en esto? Y Dios, claro, va a irle respondiendo, porque Dios a su espíritu le va a dar la claridad que usted va a discernir qué puede pasar, o consulte también, que no es malo eso. Recuerde que en la multitud de consejos hay sabiduría. Si está viviendo un ataque, si está viviendo una lucha, pregunte a alguien, a su líder, quien sea, o mándeme mensaje y diga, pastor, estoy pasando esto. ¿Qué será? ¿Ataque de contragolpe? ¿Ataque de espíritu de venganza, que es otra cosa? ¿O es una prueba? Así podemos nosotros entonces entender qué puede hacer o cómo discernir un contragolpe o un ataque de venganza o una prueba de Dios. A veces puede pasar de que no necesariamente uno ha estado saliendo de una batalla o que Dios no dio la victoria en una batalla, sino que a veces simplemente puede ser que está tu vida normal, aparentemente, y de repente te empieza a ir súper bien, Dios te empieza a bendecir, Dios te empieza a prosperar, pero vienen, se puede decir ataques, se puede decir, ¿serán contragolpe o por qué viene eso? Porque son producto de que el enemigo también nos observa. Recuerde que una de las últimas clases hablamos sobre espíritu vigía, creo que ayer hablamos espíritu vigía, espíritu escribano y espíritus asignados. Entonces nosotros podemos estar bien. Recuerde que el hecho que estemos en Cristo no significa que vamos a estar, que el enemigo no nos va a atacar. No, si Jesús fue tentado, fue probado y fue atribulado, ¿qué nos espera a nosotros? Entonces ahí nosotros sí estamos cubiertos. Nada más va a pasar del alma. Puede ser ataque al espíritu, ataque del cuerpo. Nada más va a pasar. No nos puede tocar, pero en el alma. Hay gente que se confunde y dice, como no nos puede tocar, pero en el alma creemos, no puede tentarme, no puede atacarme, no puede levantarse el esposo, no puede levantarse los hijos, no puede haber problemas de salud, no puede haber un ataque económico. Claro que puede venir. Mire qué interesante eso, porque a veces nosotros confiamos y decimos, bueno, no me puede atacar, no puede tocarme porque soy hijo de Dios. Sí nos guarda, nos protege, está el ángel para guardarnos primeramente el alma.
para guardarnos el alma. Pero sí van a venir estos tipos de ataques porque pueden haber alguna confrontación del enemigo. Y ahí donde nosotros tenemos que discernir, bueno, me vino un ataque, Señor, ¿es contragolpe o es el enemigo? Importante todo eso. Le sigo leyendo. Ángeles dice, pastor, una duda. Usted menciona que después de una victoria puede venir un contragolpe. Sí, puede venir un contragolpe. ¿A qué tipo de victoria se refiere? Ejemplo, una batalla. Ejemplo, usted estaba orando por la salud y Dios le sanó. Eso es una victoria. Usted está orando para que le vaya bien la economía y le fue bien. Dios la está bendiciendo en un don, en talento, usted está siendo usado por Dios, le puede venir un contragolpe. Usted fue a orar por una persona, le puede venir un contragolpe. Usted ayunó, le puede venir. Está leyendo mal la palabra, le puede venir. A eso se refiere los contragolpes. Después de la liberación, una sanidad, una respuesta a una oración o también después de cualquier avance espiritual, sí, después de cualquier avance espiritual puede venir contragolpe. Correcto, muy bien. ¿Cómo sabemos cuando lo que estamos viviendo es realmente contragolpe? Ahí donde lo que hablábamos anteriormente, pidámosle al Señor discernimiento. Usted ora al Señor y diga, Señor, estoy siendo atacado en esta área, pero ayúdame a discernir. ¿Eres tú que me estás probando, Señor? ¿O es el enemigo que me está atacando? Pregunte. Ese se llama el discernimiento de espíritu. Es un don. Pero también podemos nosotros preguntar al Señor. Dile, Señor, confírmame por alguien. O por último, si usted no entiende, busque consejería. Pregunte. Me está pasando esto. ¿Qué es? Y ahí puede tener una respuesta a través de algún ministro o alguien que maneje un poco el tema de lo que es el área que estamos hablando. Pero no se quede sola, porque ahí a veces nosotros nos podemos confundir. Y a lo mejor usted pueda decir, que es una prueba de Dios. Y si no es una prueba y es un ataque de demonio. O puede decir, ataque de demonio, me están atacando. Y si no es ataque de demonio, es una prueba. Se fija que necesitamos discernir. Qué bonito todo lo que estamos viendo. No sé si hay más preguntas, hermana Laura, ¿tiene alguna pregunta? Los que están ahí escuchando, le estoy viendo todos los mensajes los estoy viendo, así que inmediatamente envíe si hay alguna pregunta, porque la idea es que todos nos edifiquemos. ¿Tiene pregunta, hermana Laura? No, estoy pensando que, bueno, por decir un contragolpe también, por decir cuando un hijo pelea mucho con uno, ¿puede ser un contragolpe Sí. o puede ser una prueba? Ahí volvemos a lo mismo. Preguntemos al Señor, porque puede ser también contragolpe. Ahora, ¿cómo discernir cuando nosotros estamos buscando de Dios? Preguntar al Señor. Recuerde lo que le pasó a Job. Job dice que tenía 4 cualidades: intachable, recto, temeroso y apartado del mal. ¿Quién no? Con una cualidad de esa quedamos al otro lado. Y él tenía 4 cualidades. Y a pesar de que tenía esas 4 cualidades, el enemigo vino y lo pidió. Y Dios le dijo, ya tócale esto, pero nada más. O sea, fue una prueba de Dios permitida. Entonces, imagínense, nosotros ni siquiera tenemos una de esas, porque a veces andamos al 3 y al 4. Pero bueno, pero el Señor a veces nos prueba también. Entonces, no piense usted que la prueba de Dios le va a producir para juicio. No, Dios nos librará de esas situaciones. ¿Y qué dice la Escritura? Todo reabunda para bien para los que le aman. Entonces, bueno, decirle, Señor, inmediatamente, ya que usted memorice esto, Señor, ¿esta es una prueba? ¿O es un contragolpe? ¿O puede ser un espíritu de venganza? Bueno, ya sabemos que eso se demora, pero el espíritu de venganza es más peligroso, es mucho más dañino que el contragolpe. Entonces, son temas que tenemos que analizarlos bien. Pero siempre preguntemos al Señor, digamos, Señor, ¿qué es? Y Dios le va a mostrar. O pregunte, volvemos al tema, en la multitud de consejos hay sabiduría, pidan consejo. Y ahí a través del ministro, orando, clamando, Dios va a decir, bueno, yo veo aquí un contragolpe, veo un espíritu de venganza, esta es una prueba. Ahí Dios va a ir obrando, pero no se quede solo en la batalla. Cuando nos quedamos solos en la batalla, somos destruidos por estar solos en la batalla. El que está solo, dice Eclesiastés, cuando cayere, ¿quién lo levantará? Entonces todos nos necesitamos. ¿Más preguntas? ¿Cómo
¿Cómo se puede evitar el espíritu de contragolpe o espíritu de venganza? ¿Cómo podemos nosotros evitar que pasemos por eso? ¿Cómo se puede evitar el espíritu de contragolpe? No se puede evitar. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiar en mí, yo he vencido. Mientras estemos aquí en la tierra, lamentablemente, mientras estemos aquí en la tierra, como dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 23, que el espíritu y el alma, somos espíritu, alma y cuerpo, hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto. Pero ¿cuándo va a ser eso? Cuando llegue Cristo. O sea, mientras no llegue Cristo, no podemos evitarlo. Pero si el Señor dice, el texto anterior, yo he vencido el mundo, confiad en mí. O sea, esto siempre lo vamos a vivir, no podemos evitarlo. Todo ministro, toda persona y el más santo que sea usado en el don, el talento, todos tienen ataques, todos tienen pruebas, todos tienen tentaciones, todos tienen contragolpe y todos tienen espíritu de venganza. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí en esta tierra, recuerde que la Escritura dice que hay alguien que gobierna este mundo, que es un poder limitado. Se llama el príncipe de este siglo, o Jesús le llamó el Dios de este siglo, y ahí se refiere a Satanás, que el Señor reprenda. Importante todo eso. Pero son cosas que tenemos que madurar. Ahora, usted dirá, pero entonces, ¿cómo estamos aquí? Recibimos contragolpes, recibimos eso. ¿En qué nos beneficia? En mucho, porque ahí se está fortaleciendo su espíritu. Ahí usted está creciendo. Cada batalla que usted vaya ganando, incluso aún las derrotas que pueda tener y ya maduró, ya creció, le va a dar un discernimiento en la otra batalla, decir, no, la otra vez yo cometí este error, no consulté, no me fortalecí, como hablamos, gané la batalla y seguí buscando otra batalla y seguí batallando y ganaste, pero te vino un ataque más fuerte y caíste. Entonces, todo ataque que puedas tú vivir, saca un provecho, saca un área de decir, que te sirva, ¿sí? Que te sirva como ejemplo de una primer caída, porque no podemos estar, ahora si caes siempre en el mismo trato, en la misma cosa, ya hay un problema tuyo. Si caes tú siempre en la misma cosa, o en el mismo pecado, o en el mismo estado, ya no es Dios en el asunto, tú estás haciendo que caiga en la misma situación. Ese ya es un problema que tú tienes que solucionar. Dice que eso es para fortalecernos, dice. Las pruebas, todo sí para fortalecer. Por eso ahí entra la palabra donde dice, cuando soy débil, soy fuerte. En la debilidad no hacemos fuertes. Claro, en las cosas que menos pensamos. Y esto es importante porque nosotros tenemos que pensar que en cosas que nosotros podamos vivir, no caer otra vez. Es como dice el corito, tropecé de nuevo con la misma piedra. El Señor reprenda al diablo. Ah, no es corito. Ah, ya. El Señor reprenda al diablo. Yo pensé que era un corito. Bueno. Pero bueno, ¿se parece? Sí. Pero no podemos estar cayendo una y otra vez, tropezando con la misma piedra. No, quite la piedra. Porque le va a hacer tropezar. El Señor reprenda. Pastor, ¿qué es un espíritu de venganza y cómo es? Ok. El espíritu de venganza pueden pasar, ejemplo, un ataque. Recuerde que el espíritu de contragolpe es rápido. Es rápido. Pero el espíritu de venganza pueden pasar 4 meses, 5 meses, 1 año, 2 años y ningún problema. Pero ese es el espíritu de venganza. Pero no se confíe. Recuerde que la Escritura dice que esté firme, no se confíe. Yo he contado la experiencia, ejemplo, de 2 personas que estuvieron en el centro de habitación, que yo estuve trabajando 9 años con ellos en un centro de habitación de hombres, ahí guiándole, dándole palabra, aprendieron mucho. De ahí salieron maestros y buenos maestros. Yo me admiraba porque tenían una memoria, yo decía, gloria a Dios, que tenían una memoria, pero Dios lo usaba y Dios lo usaba tremendamente en lo que Dios le estaba dando. Y no habían tenido problemas, porque se estaban rehabilitando, pero después empezaron los problemas. Uno dijo, pastor, y yo ya me siento bien, aunque se me lo dijo después, ya lo tenía planificado, dijo, yo voy a volver nuevamente a mi casa porque ya me siento bien, ya me recuperé, y le habló al que estaba a cargo, y bueno, le dieron la salida, habló conmigo, y yo le dije, ¿estás seguro que estás bien?
Y me dijo, sí, yo estoy seguro porque ya estoy en la palabra, ya estoy enseñando y voy a enseñar a adorar a la gente. Y ahí es el típico cuento que uno se hace, que saliendo piensa que va a empezar a dar mensajes, pero a veces no es así, por la situación y por la carga que viene después. Entonces, pasaron unos meses, empezó a trabajar, Dios le dio un trabajo, empezó ahí a estar tranquilo, pero después dejó de congregarse. Después no venía, a veces venía a las clases que hacía el centro de habitación. E incluso venía a ayudar también, porque era un maestro, y Dios de ahí le dio ese don. Salieron buenos maestros. Y esa persona se relajó. Le vino un ataque de espíritu de venganza después de más de 1 año y medio que estuvo sanito. Más de 1 año y medio sin droga, sin nada, buscando de Dios, y no había ni un problema. Y Dios lo estaba usando mucho a ese joven. Pero después de 1 año y medio le vino un contragolpe. No sabe cómo cayó. Volvió a la droga. Y miren esto que interesante, quedó peor. Porque después los hermanos lo veían en la calle, drogado, con trago, criticaba a todo el mundo y fue peor. Recuerde que la escritura dice claramente que el postrer estado es peor que el primero. Entonces este hombre se rebeló en contra de la iglesia, con los pastores. A veces los hermanos lo veían en la calle, lo insultaba, trataba de tratarlos mal, no podían con él, estaba muy agresivo. Un día estaba yo en el centro de habitación y él estaba en la esquina, sentado, con droga, enojado, molesto, con rabia. Y yo fui a hablar con él. Fue el único que me recibió. Me escuchó. Pero era tanto el odio que él tenía con lo que estaba viviendo que él siguió en la misma situación. Ya no pasa por uno, ya no pasa por Dios, ya no pasa por el ministro, ya pasa porque él se descuidó. Entonces, mire qué interesante todas las preguntas. Cuidémonos. El más peligroso, el espíritu de venganza. Y pasaron 3 maestros que estuvieron ahí. Otro cayó en la cárcel. Después de haberse recuperado, Dios le dio también en el mismo centro, aprendió mucho y la gran mayoría fueron maestros de guerra espiritual porque era el oficio que se estaba entregando ahí. Como ministro entregaba eso y se activaban gente de ministro de liberación. Y Dios lo usaba. Memorizaban los textos, Dios lo usaba de una manera muy linda. Otro hizo lo mismo. Se fue para su casa, conoció a una persona, se juntó con esa persona, ahí empezaron los problemas y al final empezó a hacer cosas ilícitas y hasta ahora todavía está luchando con eso y está en la cárcel. Otra persona sigue todavía luchando con eso, recae una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez y sigue en la misma situación hasta el día de hoy. Eso se llama espíritu de venganza. No sé si hay más preguntas, el tema está muy interesante y es bonito hablar todo esto porque nos edifica a gran parte que tenemos que cuidarnos. Por eso no se confíe que usted esté bien. No se crea el cuento, yo estoy bien y estoy protegido, gané una batalla. Puede ganar 1000 batallas. No se confíe eso. El ganar 1000 batallas no significa que usted ya está listo, que usted está bien. Recuerde que el enemigo es astuto, trabaja con modo operante, con metodella. Él puede dejarlo solito durante un buen tiempo. Pero ¿qué va a hacer en ese tiempo? Espíritu de vigía, espíritu escribano, espíritus en que empiezan de represalia, de venganza, empiezan a hacer una planificación. Y esa planificación del espíritu de venganza es mucho más peligrosa. Yo prefiero un ataque de contragolpe a un ataque de espíritu de venganza. Pregúntale, Leo. No sé si acá hay preguntas. Ya estamos casi en el final, así que hagan su comentario. No sé si entiendo los que están ahí. Alejandra. ¿Quién más? Ángeles. Tatiana. Importante hablar, conversar estos temas porque nos ayuda mucho para poder discernir. Y mire que de esto íbamos recién en la página 8 y son 33 páginas. Así que usted puede hacer las preguntas del tema porque poder saber realmente cuándo nosotros podemos tener un ataque del enemigo. Y ahí nosotros ya con el tiempo vamos creciendo, vamos madurando y a veces usted mismo se da cuenta. Mire qué interesante, porque también está el discernimiento de espíritu. Cuando está el discernimiento de espíritu, usted inmediatamente se va a dar cuenta si es contragolpe o no.
Pero si no tiene ese don, porque es un don, discernimiento de espíritu, discernir los espíritus, usted consulte, no se quede solo, no se quede sola, converse, pregunte si no está el don. Aunque el Espíritu Santo, si usted ora, le puede revelar. Cristo también le puede revelar. Así que sin tener el don, ¿se entiende? Dios le puede revelar sin tener el don. Importante eso, manejarlo y hacerlo de una manera correcta y una manera también en que podamos siempre ir buscando más el rostro del Señor y por supuesto siempre visualizando que la gracia del reino de Dios siempre está para con nosotros, para bendecirnos y confiar plenamente en el Señor. Este es el tema que hemos estado dando de enseñanza desde acá de la célula de Zoom, donde podemos aprender, discernir y crecer más. El tema de hoy, el espíritu de contragolpe.